Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos. ¿Ven esta sonrisa? Y es porque estoy grabando un nuevo video y qué más de herramientas y un café. ¿Cómo están, jóvenes? En esta ocasión, cracks, vamos a estar hablando de algo muy sencillo. Recuerden que todos los domingos vamos a traer acá un segmento que le hemos llamado herramientas y un café, donde vamos a estar hablando de muchas herramientas. Vamos a ir paso por paso, ya hemos hablado de muchas. Y la verdad es de que me gustaría leer acá sus comentarios qué herramienta les gustaría que hablemos. Acuérdense que esto no es un review completo, así algo tan de lleno. Simplemente es la herramienta que yo utilizo en mi taller y recomendaciones que yo puedo darles para que puedan no comprar algo que de repente no les va a servir, sino simplemente lo que yo he estado utilizando por años. Stencil. La verdad que Stencil, hay infinidad de Stencil en el mercado. Acuérdese que acá va a encontrar un índice donde usted va a poder adelantar este video si se le parece un poco largo, ¿ok? En este video no vamos a hablar de los stencil de los modelos X en adelante. Eso lo voy a estar haciendo en otro segmento porque acabo de pedir unos nuevos stencil y los quiero probar para recomendar los mejores. Ahora, vamos a hablar los stencil normal y vamos a hablar stencil de iPhone. Yo sé que también hay muchos que siguen mi canal que se dedican a multimarca. Voy a estar hablando con unos amigos que me recomienden unos stencil para multimarcas para también estárselo dejando acá. Todos los links en la descripción de este video. Entonces, stencil normales, stencil para los modelos desde el iPhone 6 hasta los modelos más nuevos, pero recordémonos, no el stencil del interposer, eso lo voy a estar haciendo en otro segmento. Yo pudiera hablar de las marcas que yo he utilizado, ¿ok? Yo he utilizado varias marcas y son las que yo les voy a estar recomendando. Yo en un video ya les expliqué qué es lo que buscamos en un stencil. No importa qué stencil usted tenga, no importa con cuál pueda comenzar. ¿Cuál es la diferencia entre un stencil barato y un stencil un poco caro? Es la durabilidad, ¿verdad? Estos stencil que son un poco caros, yo los puedo doblar, los puedo tirar lo que yo quiera y el stencil me va a dilatar más. Los puedo raspar y no hay ningún problema. Yo tengo stencil que los he usado durante un año y solo los paso limpiando. Magnífico. Entonces, a lo largo, una inversión de un stencil bueno nos puede ayudar a ahorrarnos un par de dolaritos, ¿eh? Yo ya he hablado en otros videos de lo que buscamos nosotros en un stencil. Yo tengo por acá un stencil, no vamos a decir la marca. Lo que buscamos es siempre que por lo menos los agujeros sean cuadrados, ¿ok? Ya los stencil antiguos o los más viejitos tienen agujeros redondos, entonces esto muchas veces se complica un poquito a la hora de estar haciendo revaling. Entonces, ¿qué marcas yo recomiendo? ¿Qué marcas yo he utilizado? Yo he utilizado varias, voy a estar dejando todos los links acá. Vamos a estar hablando de stencil normales y también recomendaciones de stencil para CPU, para esos cracks que ya están practicando CPU y quieren un buen stencil. Vamos a hablar de la primera marca con la que yo comencé, ¿ok? La primera marca se llama Kianli, ¿ok? Yo utilicé mucho stencil Kianli dorado, ¿ok? Este stencil la verdad que se volvió muy popular, yo lo utilicé. Kianli fue una de las primeras marcas en empezar a sacar productos de buena calidad y después siguieron muchas marcas atrás de ella copiando lo que fue la calidad, que para nosotros como técnicos eso es muy bueno porque ahora tenemos stencil más económicos a buena calidad, ok. Entonces yo utilicé siempre Kianli, lo sigo utilizando. Aquí tengo un kit de Kianli que todavía lo tengo ahí como reserva, ok. Entonces Kianli me parece una buena marca, la verdad. Siempre he dicho, Kianli maneja, son un poco caros los precios, tal vez se inflan mucho en los precios, pero la verdad es algo recomendable. Kianli, ok. Luego entra lo que es Mijin, ok. Mijin también entra entre mis stencil favoritos. La marca Mijin tiene muy buena calidad. De hecho, muchos de los stencil de interposer que yo pedí van a ser Mijin y lo voy a estar probando. Entonces, Mijin se pudiera decir que estas dos marcas son como mis favoritas, ¿ok? Estas marcas son con las que yo he trabajado y recuerde que esto simplemente yo estoy hablando de lo que a mí me ha funcionado, no es que tengan que comprar esto, pueden ustedes tener otra marca, no importa, ¿verdad? Simplemente yo vengo a hablar acá todos los domingos de herramientas, ¿ok? Entonces, luego, ¿qué otras marcas yo pudiera recomendar? Relife, que Relife la verdad empezó
con una edición muy buena de stencil. Voy a estar dejando los links acá abajo. Yo utilicé Relife también y me parecieron económicos y buenos, ¿ok? Entonces, la verdad que Relife también es una marca que yo la puedo recomendar en stencil. Listo. Entonces ya llevamos Kianly como mis favoritos, llamémosle. No tengo favoritos. Ahorita todos los que estoy recomendando, yo pudiera agarrarlos. Yo simplemente trabajo con cualquiera de estos porque yo ya los he probado. ¿Qué otra marca me gustó a mí de stencil? WL, ¿ok? WL tiene unos stencil muy bonitos y muy de buena calidad. De hecho, WL también tiene herramientas como programadoras, tiene también estaño, tiene también flux y tiene varias cositas que tal vez no las tienen muy comercializadas. Tal vez más adelante vamos a empezar a hablar un poco de ellas. WL entonces tiene una versión dorada, como los Kianly tienen una versión normal. Son stencil muy buenos. Hay desde el iPhone 5 hasta el iPhone 11 Pro que estamos ahorita. Yo la verdad tengo de todos los modelos acá y tengo varios sets de stencil WL, ¿ok? Entonces todos los links van a estar aquí abajo. Ahora, ¿qué otra marca yo he utilizado? Y esta es la última, es los stencil Amaue. La verdad, Amaue es muy conocido por la calidad en sus stencil, ¿ok? Entonces estas son las marcas que yo utilizo. Kianly, yo he utilizado Mijin, yo he utilizado Relife, he utilizado WL y he utilizado Amaue. Edgar, ¿pudieras escoger tu top 3? Mi top 3 sería, en primer lugar, tal vez estaría utilizando, no sé, mejor no lo digo, pero no sé, yo ahorita si me preguntan qué stencil tengo allá, tengo unos Amaue, pero voy a estar probando voy a estar regresando a los Kianly, ¿por qué? No sé, simplemente vamos a estar probando siempre otra vez todos los stencil a ver si han mejorado algunas ciertas cosas. Ahora, un consejo que no les doy es utilizar los stencil 3D. Edgar, pero es que soldar con un stencil 3D es mucho más fácil. Sí, pero las esferas son muy pequeñas, ¿ok? Son muy pequeñas y yo eso la verdad no se los recomiendo. Yo conozco muchos que soldan con stencil 3D y no hay ningún problema, pero si usted está comenzando, de preferencia aprenda muy bien a soldar con estos 2D y se le va a hacer mucho más fácil, ¿ok? Entonces, stencil 3D yo la verdad no los utilizo, yo simplemente los tengo acá, pero no los utilizo. Entonces, estos son los stencil para lo que son 2D, todos los modelos. Yo no pudiera hablar más de stencil, voy a estar dejando también acá. Este es un stencil Amaue que es universal, se lo voy a estar dejando acá también. Este stencil es muy bonito, tengo 2 nada más. Y si paso, por ejemplo, acá al microscopio, tiene muchos muchos tipos de esferas, configuraciones, y esto la verdad nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces tenemos este stencil que yo la verdad lo utilizo mucho y es de la marca Amaue, ¿ok? Listo, entonces estos son los stencils, se los voy a enseñar ahora acá en esta cámara. Este entonces sería la marca Amaue, ¿ok? Ahí está el sellito de Amaue. Tenemos luego los stencil Relife, ¿verdad? Estos también son buenos. Tenemos los stencil Kianly. Tenemos los stencil que son Mijin, ¿verdad? Esta es la marca Mijin. Y tenemos también los stencil que son WL, ¿ok? Estos son mi top de stencil que yo siempre estoy utilizando. Ahora, vamos a hablar, como les digo, yo no, ¿qué más pudiera decir de un stencil? La verdad, no pudiera decir nada. Ustedes me ven trabajando todos mis videos con los stencil. Ahora, stencil para CPU. Stencil para CPU se ha vuelto también algo de que tenemos que tener varios, ¿ok? Ahora, ustedes pueden trabajar con stencil para CPU con estos, ¿verdad? Con un normal, por ejemplo, ustedes pueden trabajar con un stencil, este trae para CPU. No hay ningún problema de utilizar estos normales, porque casi todos, por ejemplo, bueno, este Kianly no lo trae, pero la mayoría, ¿verdad? Hasta los Relife traen lo que es el stencil para CPU. Pero yo la verdad utilizo estos que traen una como plataforma, ¿ok? Con un imán, ¿ok? Entonces yo les soy honesto. Yo tengo este Mechanic que se lo vi a un amigo, ¿ok? Y lo compré. Este es un stencil Mechanic que se llama iCPU, ¿ok? Y es de Mechanic.
Ahora, este stencil, vamos a pasar a esta cámara. Este stencil entonces trae lo que es su base, ¿verdad? ¿Cómo se quita esta base? Ok, trae su base, ¿verdad? Y trae su base de imán. Entonces simplemente lo que hacemos es colocamos nuestro CPU, lo colocamos acá en esta basecita que vamos a pasar al microscopio. En esta basecita, aquí se cuadra lo que es el CPU. Y luego, una vez puesto acá, pues ya nosotros cuadramos el stencil. Una vez cuadrado el stencil, lo colocamos en esto y esto permite que esto se pegue, ¿verdad? Pero fíjense algo que no me gustó de este. Este es el Mechanic. Si yo los paso acá, vean esto. Se levanta. ¿Ven? Se levanta. O sea, como que el imán no es tan potente, ¿ok? Entonces, vean. Se levanta. Ok, entonces yo ya probé este Mechanic, perdón, una sola vez y está bien, pero no es mi favorito, ok. Yo sí veo a muchos amigos utilizándolo y está bien. Entonces CPU, este es uno. Ahora, me enviaron también hace poco este regalo, lo de Mijin, y también me mandaron este, ok. Básicamente todos son de la misma forma, llamémoslo, ¿verdad? Traen una base acá con un imán potente y luego una base arriba y esto se le coloca lo que es el stencil aquí arriba y ya se le hace revaling, ¿verdad? Entonces este stencil es Mijin, ¿ok? Ahora este está mejor, miren, no se cae la base, ¿ok? ¿Ven? Es como mejor, ¿ok? Yo ya lo probé, me gustó, ¿ok? Me gustó. ¿Lo usaría? Sí, lo usaría si no tuviera otro. Pero la verdad que mi stencil favorito para CPU es Amawe. ¿Okay? Amawe tiene este stencil que ya tiene sus años también. No es algo, este stencil yo ya lo tengo por tiempo. Traen todos los stencils de RAM, CPU y todo eso y trae varias bases. Ok, trae todas las bases, vamos a dejar que esto enfoque, trae todas las bases, ¿verdad? Dependiendo cuál vamos a hacer y trae su base. Ok, acá en la base, pues nosotros igual venimos y colocamos el CPU acá, ok, colocamos el CPU acá. Una vez colocado, entonces nosotros ya venimos y colocamos nuestro CPU, nuestro stencil. Ok, nuestro stencil va así. Listo, y luego esto va a un avance acá. Y listo, ¿ok? Ahora, este stencil me gusta más, la verdad, yo no sé, pero con este stencil yo trabajo mucho mejor lo que son los CPU. Tal vez por el tamaño del stencil, el peso, no sé, pero este stencil me gusta más. Si yo pudiera escoger entre mis favoritos de CPU, escogería este como favorito. Luego trabajaría con este y pues si no hubiera otra forma, pues ya trabajaría con este. Ok, pero yo recomiendo mucho este también lo recomiendo, pero la verdad yo me siento mucho más cómodo trabajando con este. Entonces, estos stencil los vamos a estar más adelante empezar a hacer videos de CPU para que vean la forma que nosotros los utilizamos. La verdad que hablar de stencil es un tema muy sencillo porque pues no hay mucho que hablar. Ahora bien, los stencil que son para los interposer, eso vamos a estar haciendo otro video más adelante porque ahí sí necesitamos un buen stencil que haga un buen trabajo porque eso es un dolor de cabeza hacer revaling con esos stencil. Entonces, la verdad que cracks, para mí un placer venir a platicar nuevamente de una herramienta más. Coméntame aquí abajo qué herramienta quieren que hablemos, qué herramienta quieren que yo saque acá y la muestre. Debemos todavía las estaciones de calor y hay mucha más herramienta de la cual podemos hablar. Así que un placer saludarlos, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio de Herramientas y un Café. Bye.